Cuando llegamos por primera vez a la estación Alberson, la Antártida era todo lo que esperaba. Blanca, interminable y completamente sin vida. La nieve se extendía para siempre en todas direcciones, una pizarra en blanco bajo un cielo gris. El silencio era la peor parte. No era pacífico. Era opresivo, como si todo el continente estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo rompiera la quietud. Nuestra misión era simple, al menos en el papel: perforar profundamente en el núcleo de hielo y extraer muestras para obtener datos climáticos. Pero el hielo no revela sus secretos fácilmente. Gemía y crujía bajo los pies, moviéndose de maneras que parecían demasiado deliberadas para algo inerte. Adrián bromeó diciendo que era algo vivo, y nos reímos. Pero en la segunda semana, ninguno de nosotros se reía más. El equipo era pequeño, solo éramos nosotros 4. Adrián Falk, el biólogo, era tan excitable como un niño en una tienda de golosinas, siempre corriendo adelante con preguntas y teorías. Natalie Reyes, la geóloga, era más callada pero aguda, sus observaciones cortaban el parloteo de Adrián. Mark Toland, el ingeniero, era un tipo rudo y práctico que parecía odiar todo sobre el frío. Y luego estaba yo, la doctora Elaine Carter, una climatóloga que debería haberse quedado en mi cálido despacho, analizando datos en lugar de perseguirlos por el lugar más desolado de la Tierra. El día que encontramos la caverna comenzó como cualquier otro. Frío amargo, la plataforma de perforación gimiendo bajo la tensión y el zumbido constante del viento golpeando nuestro refugio temporal. Recuerdo a Natalie gritando algo, su voz amortiguada por las capas de tela envueltas alrededor de su rostro. Hemos encontrado algo. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Mark, pisoteando. No es hielo. Es hueco. Sentí el primer atisbo de inquietud entonces, pero lo aparté. No éramos cazadores de tesoros ni teóricos de la conspiración. Las bolsas huecas en el hielo no eran inauditas. Capas de fusión, actividad volcánica, incluso lagos antiguos. Pero cuando el taladro atravesó, liberando una ráfaga de aire cálido y húmedo, la inquietud se convirtió en pavor. Aire caliente. Eso no pertenecía aquí. Tardamos horas en ensanchar el agujero lo suficiente para bajar una cámara. La imagen que regresó no fue clara al principio, solo sombras y destellos de luz. Pero a medida que la cámara se ajustaba, la transmisión mostró algo que ninguno de nosotros podía explicar. Una caverna, masiva y antinatural, con sus paredes brillando débilmente con vetas de bioluminiscencia azul y verde. Y en el centro, dispuestas en filas perfectas, había vainas. Orgánicas, translúcidas, y cada una de ellas de fácilmente 2,5 metros de altura. Adrián fue el primero en romper el silencio. Eso es antinatural. Nada de esto lo es, dije, con la garganta seca. En contra de mi mejor juicio, bajamos. La caverna era masiva, el aire espeso y húmedo, un marcado contraste con el páramo helado de arriba. Las paredes pulsaban débilmente, una luz suave iluminaba las filas de vainas. Parecían vivas, sus membranas translúcidas resbaladizas por la condensación. Dentro, formas vagas se acurrucaban en posiciones fetales, humanoides pero equivocadas. Sus extremidades eran demasiado largas, sus cabezas demasiado grandes, sus rostros sin rasgos. Dios mío, susurró Natalie, su aliento empañando el aire. ¿Qué es este lugar? Adrián se acercó a una de las vainas, con la mano enguantada flotando a centímetros de la superficie. Son embrionarias. Desarrollándose. Su voz estaba llena de asombro, como un niño descubriendo un juguete perdido hace mucho tiempo. Mark grunó. ¿Desarrollándose en qué? Empaquetémoslo y salgamos de aquí. Pero Adrián no estaba escuchando. Presionó su mano contra la vaina, y fue entonces cuando sucedió. La vaina se estremeció bajo su tacto, emitiendo un zumbido bajo que vibraba por toda la caverna. No era un sonido, era una sensación, una resonancia profunda que retumbaba en mi pecho y me hacía doler los dientes. Los demás también lo sintieron. Pude verlo en sus ojos muy abiertos y en la forma en que se estremecieron. ¿Acaba de reaccionar a ti?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Está vivo, dijo Adrián, casi reverente. Deberíamos habernos ido entonces. Lo sé ahora. Pero no lo hicimos. Éramos científicos, y los científicos no huyen de los descubrimientos, los documentan, los analizan, los explican. O al menos, eso es lo que me dije mientras instalábamos equipos y tomábamos muestras. Esa noche, llegó el primer susurro. No era fuerte.
De hecho, no estaba segura de haberlo oído en absoluto, solo un leve murmullo al borde de mi percepción. Pero fue suficiente para despertarme, con el corazón latiendo con fuerza en la oscuridad. «Adrián», llamé, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Entré en la habitación principal de la estación y lo encontré de pie junto a la ventana, mirando el agujero que habíamos perforado. «¿Qué estás haciendo?». Se giró lentamente, con la cara pálida y los ojos vidriosos. «Los escuché». «¿Escuchaste a quién?». «Las vainas. Están llamando». Lo miré fijamente, el pavor acumulándose en mi estómago. «Estás cansado. Duerme un poco». Pero no durmió. Ninguno de nosotros lo hizo. En los días siguientes, las cosas se intensificaron. El zumbido de las vainas se hizo más fuerte, vibrando a través de las paredes y en nuestras cabezas. Los demás comenzaron a actuar de forma extraña. Adrián se obsesionó, pasando horas en la caverna, murmurando para sí mismo. Natalie se volvió paranoica, acusándonos a Mark y a mí de ocultarle cosas. Mark, siempre el escéptico, comenzó a arremeter contra todos, su temperamento hirviendo por las cosas más pequeñas. Y luego estaban las alucinaciones. Al principio, eran sombras fugaces en el rabillo del ojo, voces que sonaban como la mía pero no lo eran. Luego se volvieron vívidas. Vi a mi madre, muerta hace mucho tiempo, de pie al borde de la caverna, con el rostro contorsionado por el dolor. Escuché su voz diciéndome que me fuera, que enterrara las vainas antes de que fuera demasiado tarde. No era la única que veía cosas. Natalie gritó una noche, afirmando que Adrián la había atacado, pero cuando lo confrontamos, estaba acurrucado en su litera, temblando y llorando. «Se están despertando», susurró. «Se están despertando, y están en nuestras cabezas». La primera vaina se rompió el quinto día. Estaba en la caverna con Adrián cuando sucedió. La membrana se partió con un sonido húmedo y desgarrador, derramando un líquido oscuro y viscoso sobre el suelo. La criatura que estaba dentro se desplegó, con el cuerpo convulsionándose y temblando. Estaba incompleta, su piel pálida y desigual, sus extremidades demasiado largas, su rostro en blanco. Pero se movió, arrastrándose hacia nosotros con movimientos bruscos y antinaturales. «Corre», respiró Adrián, con el rostro blanco de terror. No necesitaba que me lo dijeran dos veces. La estación se estaba desmoronando, y nosotros también. Las criaturas habían comenzado a salir de la caverna hacía horas, al menos, creo que habían sido horas. El tiempo ya no se sentía real. El zumbido era más fuerte ahora, vibrando en las paredes, en mi cráneo, haciendo casi imposible pensar con claridad. Cada sombra se sentía viva, cada rincón demasiado oscuro. Natalie se había ido. Un minuto estaba en el laboratorio, tratando frenéticamente de quemar una muestra que habíamos tomado de las vainas. Al siguiente, estaba gritando, corriendo hacia la tormenta afuera. Vi su forma desaparecer en la blancura, y supe que no volvería. Mark todavía estaba en la sala de control cuando lo encontré, gritando a la radio. «Mayday. Estación Alberson. Evacuación de emergencia», repito, evacuación de emergencia. «Me copian». La estática le respondió con un silbido. El zumbido se estaba comiendo la señal, deformándola en algo ininteligible. Por un segundo, pensé que escuché palabras en la estática. Susurros débiles, como los que había escuchado en la caverna. «No van a venir», dije, con la voz temblorosa. Se giró, con la cara pálida, los ojos salvajes. «No podemos quedarnos aquí a morir. Nadie está esperando», le espeté. «Nos vamos. Ahora». Asintió, agarrando su bolsa de emergencia, pero cuando nos dirigimos a la salida, las luces parpadearon. Luego se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Y entonces lo escuchamos. El sonido lento y húmedo de algo arrastrándose por el pasillo. Mark agarró una linterna, el haz cortando la oscuridad, pero solo empeoró las cosas. La cosa que venía hacia nosotros era demasiado grande, demasiado equivocada. Era una de las criaturas, pero no era como las otras. Esta había terminado de crecer. Su piel pálida se estiraba sobre huesos irregulares, sus extremidades imposibles de largas, rematadas con dedos con garras que raspaban contra las paredes. Su cabeza no tenía rasgos, excepto dos fosas negras donde deberían haber estado sus ojos. «Corre», gritó Mark, empujándome hacia la salida de emergencia. Se abalanzó. Escuché su grito, un crujido enfermizo cuando se estrelló contra él. No miré hacia atrás. No podía.
Salía la nieve a trompicones, la tormenta me tragó por completo. El viento era un cuchillo contra mi piel, el frío tan intenso que sentía que mis pulmones se congelaban con cada respiración. La tormenta aullaba, azotando la nieve en un borrón cegador. Ya no podía ver la estación, solo éramos yo y la blancura interminable. Pero no estaba sola. Todavía podía escuchar el zumbido, más fuerte ahora, como si estuviera dentro de mi cabeza. Y sobre él, débil y distante, escuché mi nombre. Elaine, me giré, entrecerrando los ojos en la tormenta. Vi una figura, tambaleándose hacia mí a través de la nieve. Al principio, pensé que era Mark. Estaba vivo. Había salido. Pero a medida que se acercaba, vi que sus movimientos no eran correctos. Demasiado rígido, demasiado mecánico. Y entonces me di cuenta de que no era Mark. Ni siquiera era humano. Corrí, con las piernas ardiendo, los pulmones gritando por aire. La criatura detrás de mí no me siguió. No necesitaba hacerlo. Su voz estaba en mi cabeza ahora, susurrando cosas que no entendía, pero que de alguna manera sentía que eran ciertas. Fuiste elegida. Nos perteneces. No recuerdo cuánto tiempo corrí. Horas, tal vez. La tormenta no amainó, y el frío me estaba arrastrando hacia abajo, cada paso más difícil que el anterior. Estaba tan segura de que iba a morir allí fuera. Pero entonces, a través de la blancura, vi luces, débiles y parpadeantes, pero reales. Era el equipo de rescate. Me encontraron medio enterrada en la nieve, balbuceando tonterías, mi cuerpo a punto de apagarse. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo destellos de ser llevada a un helicóptero, alguien gritando órdenes, el zumbido aún resonando en mis oídos, incluso cuando me envolvieron en mantas. Cuando me desperté en una cama de hospital, me dijeron que había sido la única superviviente. La estación se había ido, se había derrumbado en una grieta durante la tormenta. No había rastro de Mark ni de Natalie, y no había evidencia de la caverna. Quería creer que había terminado. Que había escapado. Pero ahora, sentada aquí en la seguridad de mi apartamento, lejos del hielo, sé que eso no es cierto. Todavía escucho el zumbido. Silencioso, débil, siempre al borde de mi audición. Y a veces, cuando cierro los ojos, los veo, las vainas, las criaturas, la caverna. Y sé que no están enterrados. No realmente. Están en mí.